Máster en Educación Secundaria, todo lo que necesitas saber sobre el ¿cuánto sueldo ganan? El máster en Educación Secundaria es una titulación obligatoria en muchos países para ejercer como profesor en institutos de educación secundaria y en la formación profesional. Este programa está diseñado para formar a los futuros docentes en aspectos pedagógicos, didácticos y metodológicos, así como en la gestión del aula y la atención a la diversidad. Universidades donde se puede obtener el máster en Educación Secundaria. Universidad Complutense de Madrid, UCM, España. Universidad Autónoma de Barcelona, MUAB, España. Universidad de Salamanca, MUSAL, España. Universidad de Buenos Aires, MUBA, Argentina. Pontificia Universidad Católica de Chile, PINCI, Chile. Universidad Nacional Autónoma de México, MUNAM, México. Duración del máster. El máster en Educación Secundaria suele durar un año académico a tiempo completo, dividido en 2 semestres. En algunos casos, dependiendo del país y la institución, puede extenderse hasta 2 años si se realiza a tiempo parcial. Asignaturas típicas por año. Primer semestre. Teorías del aprendizaje y desarrollo adolescente. Didáctica de la especialidad. Psicopedagogía. Innovación educativa y uso de tecnologías en el aula. Gestión de la convivencia escolar. Segundo semestre. Prácticas en centros educativos. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Evaluación y calidad educativa. Trabajo de fin de máster, TFM. Coste del máster. En España, el coste puede variar entre 1.500 y 3.000 euros en universidades públicas, mientras que en universidades privadas puede alcanzar los 7.000 euros o más. En América Latina, los precios también varían dependiendo del país y la universidad, pero en promedio pueden oscilar entre $1.000 y $5.000 americanos. Becas disponibles. Existen diferentes becas que facilitan el acceso a este máster. Becas del Ministerio de Educación en España ayudan a sufragar los costes de matrícula y en algunos casos, manutención. Becas Erasmus y Unión Europea facilitan la movilidad internacional y cubren parte de los gastos de estudios en otro país. Becas de excelencia académica. Muchas universidades otorgan becas a estudiantes con alto rendimiento académico. Becas de organismos internacionales, como las ofrecidas por la Fundación Carolina para estudiantes latinoamericanos que quieran estudiar en España. Para obtener una beca, generalmente es necesario presentar una solicitud con documentación que acredite los méritos académicos y en algunos casos, una carta de motivación. Salario y puestos de trabajo. Los graduados de este máster suelen obtener empleo en institutos de educación secundaria como profesores de asignaturas específicas. Centros de formación profesional. Organizaciones educativas privadas o públicas. En cuanto al salario, en España, un profesor de secundaria con este máster puede ganar entre 28.000 y 35.000 euros anuales. En América Latina, el salario varía significativamente según el país, pero puede estar entre 8.000 y 20.000 dólares americanos anuales en promedio. Este máster es fundamental para quienes desean formar parte del sistema educativo, ya que combina teoría pedagógica con prácticas docentes, proporcionando una base sólida para ejercer en el campo de la enseñanza secundaria. La asignatura Teorías del Aprendizaje y Desarrollo Adolescente explora los principales modelos y enfoques teóricos sobre cómo los adolescentes aprenden y se desarrollan. Aborda aspectos como los cambios cognitivos, emocionales y sociales que ocurren durante la adolescencia, y cómo estos impactan el aprendizaje en el aula. Además, examina teorías clásicas como las de Piaget y Vygotsky, así como enfoques más recientes, para entender mejor las necesidades educativas de los adolescentes y cómo adaptar las estrategias de enseñanza para favorecer su desarrollo integral. La asignatura didáctica de la especialidad se centra en las estrategias y métodos específicos para la enseñanza de una asignatura en particular, como matemáticas, ciencias, historia, etc., en la educación secundaria. Los futuros docentes aprenden a diseñar planes de clase, utilizar recursos didácticos y aplicar técnicas pedagógicas adecuadas para enseñar de manera efectiva su área de especialización. Además, se aborda cómo adaptar los contenidos al nivel de los estudiantes, promover el aprendizaje activo,
y evaluar de forma continua el progreso de los alumnos en función de los objetivos educativos establecidos. La asignatura Psicopedagogía estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva psicológica. Se centra en cómo los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan habilidades, teniendo en cuenta factores cognitivos, emocionales y sociales. Los futuros docentes aprenden a identificar y atender las diferentes necesidades educativas de los estudiantes, especialmente aquellos con dificultades de aprendizaje o necesidades especiales. También se exploran estrategias para fomentar el desarrollo integral del alumno, promoviendo el bienestar emocional y la motivación en el contexto educativo. La asignatura Innovación Educativa y Uso de Tecnologías en el Aula aborda las nuevas metodologías y herramientas tecnológicas que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los futuros docentes aprenden a integrar las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, en sus clases para hacerlas más dinámicas e interactivas. Se exploran recursos como pizarras digitales, plataformas educativas y aplicaciones que facilitan la enseñanza y fomentan la participación activa de los estudiantes. Además, se promueve la innovación pedagógica mediante el uso de nuevas estrategias educativas, como el aprendizaje colaborativo, gamificación y enseñanza a distancia. La asignatura Gestión de la Convivencia Escolar se centra en desarrollar habilidades para fomentar un ambiente positivo y respetuoso dentro del aula y en el entorno escolar. Los futuros docentes aprenden técnicas para prevenir y resolver conflictos entre estudiantes, promover la inclusión y establecer normas de comportamiento claras. Además, se estudian estrategias para gestionar la diversidad cultural y social, así como la creación de un clima de convivencia que favorezca el aprendizaje y el bienestar de todos los alumnos. Esta asignatura es clave para construir una comunidad escolar basada en el respeto, la cooperación y la igualdad. La asignatura Prácticas en Centros Educativos ofrece a los futuros docentes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el máster en un entorno real. Los estudiantes realizan una estancia supervisada en un centro educativo, donde asisten a clases, colaboran con docentes experimentados, progresivamente, asumen responsabilidades en la planificación y enseñanza de clases. Esta experiencia les permite enfrentar situaciones cotidianas del aula, interactuar con alumnos, gestionar grupos y evaluar su propio desempeño como docentes. Las prácticas son fundamentales para consolidar las habilidades pedagógicas y adaptarse a la dinámica del entorno escolar. La asignatura Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva se enfoca en desarrollar estrategias pedagógicas para atender las necesidades de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades, dificultades de aprendizaje o provenientes de entornos culturales diversos. Los futuros docentes aprenden a adaptar sus métodos de enseñanza para garantizar que todos los alumnos, independientemente de sus capacidades o características, puedan acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones. Se promueven enfoques inclusivos que fomenten la participación activa de todo el alumnado y se analizan las barreras que impiden la plena inclusión en el aula, ofreciendo soluciones para superarlas. La asignatura Evaluación y Calidad Educativa se centra en el análisis de los métodos y herramientas utilizados para medir el progreso y rendimiento de los estudiantes, así como la efectividad del proceso educativo. Los futuros docentes aprenden a diseñar evaluaciones que no solo midan los conocimientos adquiridos, sino también las competencias y habilidades de los alumnos. Además, se exploran criterios y procedimientos para asegurar la calidad educativa en los centros, incluyendo la evaluación de las prácticas docentes y la implementación de planes de mejora. Esta asignatura es clave para garantizar una enseñanza eficaz y el desarrollo continuo del sistema educativo. El trabajo de fin de máster, TFM, es una asignatura fundamental que permite a los estudiantes aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. Consiste en la elaboración de un proyecto de investigación o un trabajo práctico relacionado con la educación secundaria, donde los futuros docentes pueden explorar un tema de su interés en profundidad. Los estudiantes deben seleccionar un tema, realizar una revisión de la literatura, aplicar metodologías adecuadas y presentar sus conclusiones de manera clara y coherente. El TFM es una oportunidad para demostrar su capacidad de análisis, reflexión crítica y desarrollo profesional, y suele ser evaluado por un tribunal académico.